En los últimos meses algo se ha estado moviendo dentro del Vaticano. No ha sido un cambio abrupto. No ha sido un anuncio espectacular que rompa titulares de un día para otro. Ha sido algo más silencioso. Más profundo. Más estratégico. El Papa ha tomado decisiones que, vistas por separado, podrían parecer administrativas. Pero observadas en conjunto, revelan una dirección. Y cuando un pontífice marca una dirección, no se trata solo de Roma. Se trata del rumbo de más de 1.000 millones de fieles en el mundo. La pregunta es inevitable. ¿Estamos ante simples ajustes de gobierno? ¿O ante una transformación que redefinirá el legado de este pontificado? Bienvenidos a El Archivo Prohibido. Temporada 1. El momento del Papa. Episodio 2. Hoy analizamos las decisiones que están cambiando la Iglesia. Para entender lo que ocurre ahora, primero debemos comprender algo fundamental. El poder en el Vaticano no se ejerce únicamente con discursos. Se ejerce con nombramientos, con reformas internas, con documentos firmados en silencio, con movimientos que no siempre aparecen en portada. El Papa no gobierna solo como figura espiritual. Gobierna como jefe de Estado, como líder institucional, como árbitro de equilibrios delicados que llevan décadas construyéndose. Y cada decisión tiene consecuencias. Algunas visibles, otras imperceptibles para el público general, pero profundamente significativas para quienes observan de cerca. En los últimos tiempos, el pontífice ha impulsado cambios que afectan 3 niveles clave. Primero, la estructura administrativa del Vaticano. Segundo, el perfil de liderazgo dentro de la Iglesia. Tercero, la proyección global del mensaje católico. Nada de esto ocurre por casualidad. Cuando se reorganizan dicasterios, cuando se modifican normas internas, cuando se nombran nuevos cardenales con perfiles específicos, se está enviando un mensaje. Y ese mensaje no siempre es explícito. Algunos sectores interpretan estas decisiones como una modernización necesaria. Otros las observan con cautela. Y hay quienes creen que estamos ante una etapa de transición histórica. Pero lo cierto es que el Papa actual no gobierna en tiempos sencillos. El mundo atraviesa tensiones culturales profundas. La Iglesia enfrenta desafíos internos y externos. Y la figura del pontífice se encuentra constantemente bajo la mirada global. En este contexto, cada paso adquiere mayor peso. No se trata solo de administrar. Se trata de definir el tono del presente y el marco del futuro. Una de las primeras señales de esta etapa ha sido la insistencia en una Iglesia más cercana, más pastoral, más abierta al diálogo. Pero detrás del discurso pastoral existe una dimensión estructural. Porque para que un enfoque cambie, la estructura debe acompañarlo. Y ahí es donde comienzan a notarse movimientos estratégicos. Reformas en organismos centrales. Ajustes en normas financieras. Mayor supervisión en determinadas áreas. Cambios en perfiles de liderazgo. Decisiones que podrían parecer técnicas, pero que alteran dinámicas internas consolidadas durante años. En el Vaticano, la continuidad es tradición. El equilibrio es norma. La prudencia es cultura. Por eso, cualquier modificación adquiere relevancia. Algunos analistas señalan que este pontificado busca consolidar una visión menos centralizada y más sinodal. Otros consideran que se está fortaleciendo el control institucional bajo nuevas reglas. Ambas interpretaciones conviven. Y ahí radica el interés de este momento. Porque no estamos ante una ruptura abrupta. Estamos ante una redefinición gradual. Y las redefiniciones graduales suelen ser las más profundas. El Papa no ha anunciado una revolución. Ha impulsado ajustes que, sumados, podrían cambiar la manera en que la Iglesia se entiende a sí misma. Pero esto es solo la superficie.
Para comprender el alcance real de estas decisiones debemos mirar con mayor detalle qué se ha modificado y qué implicaciones tiene dentro y fuera de Roma. Si observamos las decisiones más visibles del Papa en esta etapa, encontramos un patrón. No se trata de declaraciones aisladas. Se trata de una línea coherente que apunta hacia una iglesia con un tono distinto. Uno de los primeros elementos que llaman la atención es el énfasis en la reforma administrativa. El Vaticano no es solo un centro espiritual. Es también una estructura compleja con organismos que gestionan doctrina, liturgia, caridad, comunicación, economía y relaciones diplomáticas. Cuando el Papa impulsa ajustes en esa estructura, no está realizando simples cambios técnicos. Está redefiniendo prioridades. En los últimos tiempos se han reforzado mecanismos de transparencia financiera. Se han revisado procedimientos internos. Se han reorganizado competencias dentro de algunos dicasterios. Para muchos, estas medidas representan un esfuerzo por modernizar y fortalecer la credibilidad institucional. Para otros, son señales de un control más directo desde el centro. Lo interesante es que ambas lecturas pueden coexistir. Porque una reforma administrativa nunca es neutral. Implica desplazar equilibrios. Implica redefinir espacios de influencia. Implica, en algunos casos, cerrar etapas anteriores. Otro aspecto visible ha sido el perfil de los nombramientos. El Papa ha creado cardenales provenientes de regiones que históricamente no ocupaban un lugar central en la toma de decisiones. Ha dado mayor visibilidad a iglesias locales que antes no tenían representación significativa en el colegio cardenalicio. Este detalle no es menor. Porque los cardenales no solo asesoran al pontífice. También son quienes, llegado el momento, elegirán a su sucesor. Cada nombramiento tiene, por tanto, una dimensión presente y una dimensión futura. Al ampliar la representación geográfica, el Papa envía un mensaje claro sobre la universalidad de la Iglesia. Pero también modifica el mapa interno del poder. El equilibrio tradicional, durante décadas concentrado en determinadas regiones, se transforma lentamente. Y cuando el mapa cambia, también cambia la conversación. Además, el tono pastoral ha sido constante. El énfasis en la cercanía con los más vulnerables. La insistencia en el diálogo. La búsqueda de puentes en contextos polarizados. Estas decisiones simbólicas tienen un impacto global. El Papa no habla solo a los católicos practicantes. Habla al mundo. Y en un escenario internacional fragmentado, su voz adquiere relevancia política, cultural y social. Sin embargo, cada gesto pastoral genera interpretaciones diversas dentro de la propia Iglesia. Hay quienes celebran una apertura renovada. Hay quienes temen que ciertas ambigüedades puedan generar confusión doctrinal. Aquí es donde el momento se vuelve delicado. Porque el liderazgo del Papa debe mantener la unidad sin sofocar el debate. Debe permitir reflexión sin provocar fractura. Y eso exige un equilibrio extremadamente fino. Otro elemento visible ha sido la insistencia en procesos consultivos más amplios. La idea de escuchar más voces, de incorporar perspectivas diversas, de fortalecer dinámicas participativas. Para algunos, esto representa un paso hacia una iglesia más colegial. Para otros, plantea interrogantes sobre los límites de esa apertura. Lo cierto es que estas decisiones visibles configuran un estilo de gobierno. Un estilo que combina reforma estructural con gestos simbólicos. Ajustes administrativos con mensajes pastorales. Y todo esto ocurre en un contexto global donde la Iglesia enfrenta desafíos culturales intensos. La secularización en algunas regiones. El crecimiento en otras. La necesidad de responder a crisis internas del pasado. La presión mediática constante. El Papa gobierna en medio de este escenario. Y cada decisión visible se convierte en parte de una narrativa mayor. Pero lo visible es solo una parte de la historia. Porque detrás de cada anuncio público existe una dinámica interna que rara vez se explica con detalle.
Reuniones discretas. Consultas reservadas. Evaluaciones estratégicas. En el Vaticano, muchas decisiones se preparan durante meses antes de ver la luz. Si las decisiones visibles marcan el tono, las decisiones internas definen el alcance real del pontificado. Y es en ese terreno donde el momento actual adquiere una dimensión más estratégica. El Vaticano funciona como una red de equilibrios. Cada dicasterio tiene historia. Cada congregación tiene cultura propia. Cada cardenal representa no solo una diócesis, sino una sensibilidad teológica y pastoral. Modificar esa red requiere precisión. En los últimos años, el Papa ha promovido ajustes que afectan directamente la arquitectura del poder interno. Algunos organismos han sido fusionados. Otros han visto redefinidas sus competencias. Se han establecido nuevos criterios de supervisión económica y administrativa. Estos movimientos no son improvisados. Responden a una visión de gobierno. Una visión que busca simplificar estructuras que durante décadas se volvieron complejas y, en ocasiones, opacas. Pero simplificar también implica redistribuir influencia. Y cuando la influencia se redistribuye, surgen tensiones. No necesariamente conflictos abiertos, pero sí debates internos. Porque dentro del Vaticano conviven distintas corrientes de pensamiento. Algunas más centradas en la tradición estricta. Otras más abiertas a reformas graduales. El Papa debe gobernar sobre esa diversidad. Y cada nombramiento clave envía una señal. Cuando se elige a un prefecto para un dicasterio importante, se está indicando qué perfil se considera necesario para esta etapa. Cuando se retira a una figura influyente, se está marcando el cierre de un ciclo. En este sentido, el actual pontificado ha mostrado una intención clara de fortalecer perfiles con experiencia pastoral directa, con contacto cercano a comunidades locales y con sensibilidad hacia realidades sociales complejas. Esto no significa un abandono de la tradición doctrinal. Significa un cambio en el acento. Y en una institución con siglos de historia, cambiar el acento puede alterar el ritmo completo. Otro elemento interno relevante ha sido el refuerzo de mecanismos de control financiero. Durante décadas, la gestión económica del Vaticano fue objeto de críticas y cuestionamientos. Las reformas impulsadas buscan establecer estándares más rigurosos. Supervisión más estricta. Procesos más transparentes. Mayor coherencia con normativas internacionales. Este aspecto es crucial. Porque la credibilidad institucional no depende solo del mensaje espiritual. También depende de la confianza administrativa. Sin embargo, toda reforma financiera implica revisar estructuras consolidadas. Y revisar estructuras implica tocar intereses. En un entorno donde la discreción ha sido norma, introducir mayores niveles de supervisión modifica dinámicas internas profundamente arraigadas. Además, el Papa ha impulsado procesos de consulta más amplios en determinadas cuestiones pastorales. No como simple formalidad, sino como método. Escuchar antes de decidir. Recoger opiniones diversas. Evaluar contextos culturales específicos. Para algunos observadores, esto representa un fortalecimiento de la dimensión colegial de la Iglesia. Para otros, plantea preguntas sobre la claridad final de ciertas decisiones. Pero lo indiscutible es que este método transforma la manera en que se construyen consensos. Ya no se trata solo de directrices verticales. Se trata de procesos más amplios, más lentos, pero potencialmente más inclusivos. El impacto interno de este enfoque aún se está desarrollando. Y ahí reside uno de los puntos más interesantes del momento actual. Porque cuando cambian los métodos de gobierno, cambian también las expectativas. Cambian las dinámicas de influencia. Cambian las formas de negociación interna. Todo esto ocurre lejos de los focos mediáticos. Pero es precisamente ahí donde se define el verdadero alcance de las decisiones del Papa. No en el titular inmediato, sino en la estructura que queda configurada después.
Y esa estructura influirá no solo en el presente, sino en el futuro de la Iglesia. Porque el pontificado no se mide únicamente por documentos firmados. Se mide por el tipo de liderazgo que deja establecido. Por los perfiles que impulsa. Por los equilibrios que consolida o transforma. Y en este punto surge una cuestión inevitable. Si las decisiones visibles muestran dirección, y las decisiones internas redefinen estructura, ¿cuál será el impacto global de este conjunto de cambios? Como estas decisiones, tanto visibles como internas, están proyectando una nueva imagen del Vaticano hacia el mundo y qué consecuencias podría tener en el escenario internacional. Cuando el Vaticano se mueve, el mundo observa. No solo porque se trate de una institución religiosa milenaria, sino porque el Papa es también un actor global. Sus decisiones internas no permanecen encerradas dentro de los muros leoninos. Se proyectan. Influyen en conferencias episcopales. En gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En comunidades católicas que buscan orientación en medio de contextos culturales cambiantes. El impacto global de este pontificado no se define únicamente por documentos oficiales. Se define por la percepción que genera. Y en ese terreno, cada gesto cuenta. Cuando el Papa insiste en una iglesia más cercana a las periferias, está enviando una señal a las iglesias locales del mundo. Cuando refuerza la transparencia financiera, está respondiendo a una demanda internacional de credibilidad. Cuando nombra cardenales de regiones antes poco representadas, está modificando la narrativa geopolítica del catolicismo. Ya no se trata solo de Europa como centro histórico. Se trata de una iglesia cada vez más diversa en liderazgo y experiencia pastoral. Este cambio tiene implicaciones profundas. Porque redefine quienes participan en las grandes decisiones. Y también redefine qué realidades culturales influyen en el discernimiento global. Al mismo tiempo, el Papa ha mantenido una presencia activa en debates internacionales. Ha intervenido en cuestiones sociales, humanitarias y éticas que atraviesan fronteras. Eso posiciona al Vaticano como una voz moral en escenarios complejos. Pero también expone al pontífice a críticas desde distintos ángulos. En un mundo polarizado, cualquier postura puede interpretarse como insuficiente o excesiva. El equilibrio vuelve a ser clave. Mantener la identidad doctrinal sin aislarse del diálogo global. Participar en conversaciones internacionales sin diluir la misión espiritual. Este es uno de los mayores desafíos del momento actual. Porque la Iglesia no vive en un vacío. Vive en sociedades que cambian rápidamente. Y el Papa gobierna en ese cruce entre tradición y transformación. Algunos observadores consideran que estamos ante un pontificado que busca dejar una huella estructural duradera. Otros creen que muchas de estas decisiones deberán consolidarse en el tiempo para demostrar su profundidad real. La historia será quien determine el alcance final. Pero el presente ya muestra señales claras. Se está construyendo un perfil de iglesia que combina reforma administrativa, apertura pastoral y reconfiguración geográfica del liderazgo. No es una ruptura frontal con el pasado. Es una evolución. Una evolución que genera expectativas. Y también interrogantes. Porque toda transformación institucional necesita estabilidad para consolidarse. Y la estabilidad depende de múltiples factores. Del consenso interno. De la recepción en las iglesias locales. Del contexto cultural global. Nada de esto está completamente asegurado. Y ahí radica la tensión de este momento. El Papa ha impulsado decisiones que modifican estructuras y envían señales claras. Pero el impacto definitivo dependerá de cómo esas decisiones sean asumidas por la Iglesia en su conjunto. ¿Se consolidará esta dirección como un nuevo modelo de gobierno? ¿O será interpretada como una etapa de transición dentro de un proceso más amplio? Estas preguntas no tienen respuesta inmediata. Pero sí configuran el debate actual.
Y ese debate no se limita a expertos o analistas. Se extiende a fieles, sacerdotes, obispos y comunidades enteras que intentan comprender hacia dónde se dirige la Iglesia. En este punto, el pontificado se encuentra en una fase decisiva. No por un evento aislado, sino por la acumulación de decisiones que, juntas, están redefiniendo el paisaje institucional. Porque ningún pontificado se entiende completamente en el presente. Se entiende en relación con el legado que deja y el futuro que prepara. La historia de la Iglesia se escribe en capítulos largos. Los pontificados no se miden solo por los años que duran, sino por las estructuras que consolidan y por las direcciones que dejan marcadas. Hoy, mientras observamos las decisiones del Papa, es difícil determinar con absoluta certeza cuál será su legado definitivo. Pero sí podemos identificar señales. Señales de reforma administrativa. Señales de reconfiguración interna del poder. Señales de una Iglesia que intenta dialogar con un mundo en transformación acelerada. La pregunta central no es si hay cambios. Los cambios existen. La pregunta es qué profundidad tendrán. Algunos pontificados son recordados por grandes eventos visibles. Concilios. Encíclicas que redefinen épocas. Momentos históricos que marcan generaciones. Otros son recordados por algo más silencioso. Por ajustes que, en su momento, parecían técnicos, pero que con el paso del tiempo alteraron la estructura de fondo. Tal vez este momento pertenezca a esa segunda categoría. No estamos ante un anuncio revolucionario. Estamos ante una acumulación estratégica de decisiones. Reformas que buscan mayor transparencia. Nombramientos que amplían la representación global. Métodos de consulta más abiertos. Un énfasis pastoral que redefine el tono institucional. Todo esto configura una identidad. Y toda identidad institucional necesita tiempo para consolidarse. El desafío de cualquier papa es mantener la unidad. La Iglesia es universal. Diversa en culturas, lenguas y realidades sociales. Gobernarla implica escuchar, decidir y sostener el equilibrio. Cada decisión genera adhesión y también reservas. Eso ha ocurrido en todos los pontificados. Y seguirá ocurriendo. Lo que distingue el momento actual es el contexto global. Un mundo hiperconectado. Una opinión pública inmediata. Un análisis constante en tiempo real. Hoy, cada gesto del Papa se interpreta al instante. Cada reforma se examina bajo múltiples lentes. Eso aumenta la presión, pero también amplifica el impacto. Si las decisiones actuales logran consolidarse, podrían redefinir la forma en que la Iglesia administra su estructura y proyecta su liderazgo en el siglo XXI. Si enfrentan resistencia significativa, podrían convertirse en el inicio de un debate más amplio sobre el rumbo futuro. En cualquier caso, estamos ante una etapa que no puede analizarse superficialmente. Porque detrás de cada documento firmado, hay meses de discernimiento. Detrás de cada nombramiento, hay una intención estratégica. Y detrás de cada reforma, hay una visión de Iglesia. El tiempo dirá si esta visión se convierte en un modelo estable, o si será reinterpretada por futuros pontificados. Por ahora, lo que sí es evidente es que el Papa no está gobernando en piloto automático. Está tomando decisiones. Está moviendo estructuras. Está marcando dirección. Y cuando un pontífice marca dirección, la historia comienza a tomar nota. Pero toda decisión tiene consecuencias internas. Y detrás de cada movimiento visible existe una red de equilibrios que sostiene, o tensiona, el conjunto. En el próximo episodio entraremos en ese terreno. Analizaremos con mayor profundidad el poder interno del Vaticano. Y quienes influyen realmente en este momento clave. Porque comprender el liderazgo del Papa
Implica también comprender la estructura que lo rodea. Algunos ven estas decisiones como necesarias. Otros creen que generan incertidumbre. La pregunta queda abierta. ¿Crees que este pontificado marcará un antes y un después en la historia de la Iglesia? ¿O será recordado como una etapa de transición dentro de un proceso más amplio? Te leemos en los comentarios. Esto es El Archivo Prohibido.